Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Cristian Arias. El día de hoy voy a presentar el funcionamiento, el diseño, la realización y el objetivo de la práctica número 3 del Laboratorio de Fundamentos de Circuitos Digitales. Para el día de hoy realizamos un sumador BCE en el cual nosotros tomamos como referencia inicial el ejemplo del laboratorio número 2. Entendemos por un sumador BCE aquel que recibe únicamente dígitos BCE, código BCE, y su salida va a ser código BCE. Como podemos observar, tenemos el BCE consta de los 9 dígitos decimales representados por 4 bits. El primer número serían las entradas A y el segundo número serían las entradas B. Para empezar el laboratorio se tomó, como ya dije, el ejemplo del laboratorio número 2, el cual es un sumador a un bit. ¿Qué es esto? Que únicamente tendremos el bit menos significativo que siempre hemos visto como el único dígito para la suma. Entonces, en este caso, al realizar la suma, si se representa, si es mayor a 1, será representada con el cout, el carril de salida, debido pues a que si lo organizamos como viene siendo la salida normal común de un número binario, vendría siendo 0 como el bit menos significativo y 1 como el bit más significativo, y finalmente pues su representación de un 2 decimal. Luego de ello, si venimos en la parte inferior, podemos editar aquí en este botón azul cómo queremos que se observe nuestra cajita o nuestro circuito integrado que hemos diseñado y hemos, entre comillas, programado. Luego de esto venimos a hacer un sumador de 2 bits, que consta básicamente de 2 sumadores de un bit. El funcionamiento es el siguiente: se tiene de manera vertical el número A en la parte superior y el número B en su parte inferior, de tal manera que nosotros podamos hacer la suma entre estos dos bits, y en este caso el carril de salida vendría siendo el famosísimo y conocido acarreo que siempre tenemos en cuenta al momento de hacer una suma o una resta cuando es en código binario. Por esta razón, si la suma es mayor a 1, el carril de salida vendría al siguiente número y se sumaría. En este caso tenemos 1 más 1, 0, viene un carril de salida, 1 más 1, 0, y vendría el segundo acarreo, que vendría a representarse con el carril de salida del segundo sumador de un bit. Igualmente podemos editar cómo queremos que se vea su interfaz al momento de llamar el circuito. Luego venimos al sumador de 4 bits, en el que se sigue el mismo procedimiento, la misma temática, y utilizamos en este caso dos sumadores de 2 bits, que su funcionamiento va a ser similar al de un bit, sino que en este caso tendremos los primeros 2 bits representados por el primer sumador y los segundos 2 bits representados por el segundo sumador y su correspondiente carril de salida o acarreo más conocido. Su funcionamiento pues es similar al anterior. En dado caso que haya un acarreo, se sumará al siguiente sumador y este hará la operación. Luego de esto vendremos a diseñar nuestro sumador de BCD, en el que tendremos la entrada de un número de 4 bits más la entrada de otro número de 4 bits. Pues usamos el circuito ya conocido como sumador de 4 bits para esta realización.
Así que lo que realizamos es implementar cada una de sus entradas, tomar sus salidas y observar que la suma nos está dando acorde. Vamos a poner un ejemplo de una suma binaria. En este caso va a ser 8 y 2, 10. Y para el segundo número vamos a poner 6. Como sabemos, 10 y 6 va a dar 16, que va a ser representado por el quinto bit, o en este caso el bit más significativo, que va a ser un 16. Ahora, para la suma BCD nos comenta y nos dice, nos pone la restricción de que si la suma de binarios, ese número va a ser mayor a 9, tendremos que realizarle una suma de 6 bits para poder, entre comillas, saltarnos ese espacio o de esos bits que no vamos a poder utilizar debido a que ya se superan los 9 dígitos que se debería representar en solo 4 bits de un sumador BCD o de un código BCD. Por esta razón realizamos un circuito integrado que nos identifique si el número es mayor a 9. En este caso pues podemos observar su interfaz, pero por dentro lo que tendremos son dos compuertas AND condicionadas a cada uno de los del al tercer, segundo, tercer, cuarto y el carril de salida, que son los que nos van a determinar si un número es mayor a 9. Si dos de las condiciones se cumplen, su suma es mayor a 9, lo que nos permitirá identificar si realmente es. En este caso, si tenemos el bit número 2, que vendría a ser en este caso este bit, si tenemos ese activado con un 1 y tenemos el siguiente activado con un 1 y el siguiente activado con un 1, su sumatoria sería mayor a 9. Por esta razón se tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, siendo la suma entre A1 y A3 o la suma entre A2 y A3. Si alguna de estas dos condiciones se cumple, nos arrojará un 1 en su salida la compuerta AND, ya sea para la suma entre A3 y A1 o para la suma entre A1 y A3. Finalmente tenemos una compuerta OR, que lo que hará es una suma o una diferenciación entre cualquiera de las tres entradas. Si la entrada out va a ser 1, directamente nos enviará 1. Si la compuerta AND que tenemos aquí va a ser un 1, directamente nos enviará 1, e igualmente la segunda compuerta. Aquí podemos observar que si la compuerta de arriba es un 1, directamente 1, 1, y si estuviese sola, 1. Esto nos garantiza de que si alguna de las tres líneas que vienen a la compuerta OR es un 1, nos va a determinar que es un número mayor a 9. Luego de esto, pues si es un número mayor a 9, se realizará una suma de 6 en código binario al resultado que tenemos anteriormente. Por esta razón tendremos que tener otro sumador de 4 bits en el que el primer número va a ir condicionado por el mayor a 1. Así que traemos esa señal, ese 1 lógico que nos arroja el mayor a 9, y lo pondremos en la posición 2 y 4 para un total de 6. Y luego tendremos la entrada del sumador del total de la suma binaria que hemos hecho anteriormente. Finalmente, como podemos observar, tendremos el número representado en su forma ABCD. Sus 4 primeros bits van a representar las unidades dentro del
dentro del código, y los siguientes 4 bits, en este caso solo representaremos uno, dado que el número máximo va a ser 18, no necesitaremos otra casilla, entonces los siguientes 4 bits representarán las decenas. Como observamos, mantenemos el 16, la suma del 16, y el primer número, los primeros 4 bits nos arroja el 6 en unidades, y el siguiente nos arroja el 1 en decenas, para un total de 16. Este es básicamente el funcionamiento del sumador BCE, utilizado por compuertas lógicas y diseñado a partir de un sumador de un bit. Muchas gracias.